Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas Buenas tardes. tardes. Hoy damos inicio al curso virtual certificado que nos brinda la empresa Projection Live, eh, titulada El Alzheimer nos conecta. Bueno, antes de dar inicio, vamos a resaltar el día de hoy, 21 de septiembre, que es la celebración del Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos una frase muy bonita que es: una persona con Alzheimer vive en un presente donde las cosas desaparecen, las situaciones se olvidan y las conversaciones carecen de sentido. Y es ahí donde el amor es la única alternativa. Durante este curso tendremos 5 módulos en los cuales trabajaremos el día de hoy. Tendremos el módulo 1 y 2, que es la introducción sobre la demencia, y el módulo 2, cuidar a una persona con demencia y Alzheimer. Iniciaremos abordando el tema de la demencia para ir entrando en contexto. Antes de iniciar, quiero que todos ustedes estén muy atentos a participar y me puedan responder esta pequeña pregunta. ¿Qué le pasa a una persona con demencia? Las personas con demencia a menudo olvidan cosas o tienen problemas de memoria. Ustedes me dirán si esto es verdadero o falso. Las cosas y Verdadero. tienen problemas de memoria. ¿Qué es la demencia? La demencia ocurre como resultado de un proceso patológico que con el tiempo va dañando el cerebro cada vez más. La demencia es causada por una enfermedad que destruye las células nerviosas, daña el cerebro, y entre esas enfermedades se encuentran algunas, ya que existen pues diversos tipos de enfermedades que generan la demencia. Una de esas es la enfermedad del Alzheimer, la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, entre otras causas extrañas de la demencia. La demencia no es algo normal del envejecimiento, aunque es una de las aunque es más común entre personas adultas que entre las personas jóvenes. Esto afecta a todos los grupos de la sociedad sin excepción alguna. No está vinculada a ninguna clase social, género, grupo étnico o ubicación geográfica. Centrándonos ya en la enfermedad del Alzheimer, podemos iniciar diciendo que la enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. En la mayoría de las personas con esta enfermedad, los síntomas aparecen por primera vez de manera tarde en su vida. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad del Alzheimer? A menudo, los problemas de la memoria son uno de los primeros signos de las enfermedades, ¿sí? Los síntomas varían según cada persona y pueden incluir unas de estas variantes, ¿sí? La primera es la dificultad para encontrar o expresar palabras en comparación con otras personas de su misma edad, ¿sí? Por otro lado, los problemas espaciales de visión, como no estar consciente del espacio que los rodea. Otro síntoma es el deterioro en el razonamiento o criterio, lo que puede repercutir en la toma de decisiones. Hay otros síntomas asociados que incluyen como en los cambios de conducta de la persona, ¿sí? Por ejemplo, demorarse para poder finalizar las tareas diarias, ¿sí? Empiezan a tener dificultades, a repetir preguntas, tienen problemas para manejar el dinero, pagar facturas, suelen deambular, perderse. También extravían cosas en lugares inusuales, ¿sí? O
lugares usuales para ellos. Muestran también cambios en el estado de ánimo o en la personalidad de manera muy visible. Tienen más ansiedad y tienden a ser agresivos. Bueno, el Alzheimer evoluciona por etapas. Bueno, las etapas, normalmente esta enfermedad, sí, es una enfermedad que va empeorando lentamente con el tiempo. Las personas con esta enfermedad la desarrollan en ritmos diferentes. Cada persona tiene su proceso y varían las etapas y los síntomas pueden empeorar después de decir que no se encuentra un tratamiento eficaz que pueda pues minimizar estas consecuencias. Bueno, iniciaremos. La etapa inicial, ¿sí?, del Alzheimer es cuando una persona empieza a tener pérdida de memoria y otras dificultades cognitivas, aunque los síntomas parecen ser graduales para las personas y su familia. Esto quiere decir que nos vamos adaptando, que no notamos los pequeños cambios que están teniendo y simplemente pues nos vamos adaptando como a esta etapa. Es importante, sí, diagnosticarla en ese momento, en esa parte inicial. Durante la etapa intermedia del Alzheimer, sí, vienen ocurriendo los daños en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje, el razonamiento, el procesamiento sensorial y los pensamientos conscientes, y las personas en esta etapa pueden tener más confusión y dificultad para reconocer a sus amigos, familias y conocidos. En la etapa avanzada del Alzheimer, ya la persona no puede comunicarse, depende totalmente de otros para su cuidado y es posible que se quede en la cama la mayoría del tiempo a medida que el cuerpo pues va dejando de funcionar. Acá algo muy importante que debemos tener en cuenta todos nosotros y es cómo aprender a identificar, ¿sí?, esta situación y qué medidas podemos tomar si sospechamos que algún familiar o amigo padecen de esta enfermedad. Entonces, si les preocupan los problemas de memoria u otros síntomas detectados, es importante que llamen a su médico, acudan a una valoración inicial para determinar las acciones y cuidados correctos que se deben tomar. Diagnóstico temprano es una ayuda para los cuidadores, familiares y para el mismo paciente, porque gracias a esto se podrá tomar decisiones sobre varios temas como por ejemplo, los recursos y servicios adecuados que necesita el paciente, cuáles son las opciones de atención y cuidados en casa, expectativas sobre las atenciones médicas y decisiones duras. Al comunicarles a ti, a tus familiares, el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer, el médico ayudará a comprender la demencia, sí, provocada por esta enfermedad, responderá a sus preguntas y les explicará qué pueden esperar. El equipo de atención médica puede ayudarlos a encontrar la manera de mantener la independencia, salud, integridad. Es importante detectar si los problemas de memoria de las personas, se deben a otras afectaciones tratantes, porque bueno, no todos estos síntomas que le acabo de mencionar todos están asociados a esta enfermedad, ¿sí? Existen pues algunas patologías similares, como por ejemplo la depresión, la infección urinaria, efectos secundarios a los medicamentos y a una deficiencia vitamínica o algún tumor cerebral que puede también generar alguna de estas síntomas que ya mencionamos anteriormente, que son muy parecidos a los de la enfermedad del Alzheimer. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que la demencia afecta el cerebro de una persona. La demencia es común, especialmente en las personas que son mayores de edad,
Esta también es una enfermedad y no es una consecuencia del envejecimiento, ¿sí? Esto quiere decir que es normal y común que sea más visible en los adultos mayores, pero esto no quiere decir que sea algo normal, porque esto es una enfermedad que debe ser tratada. También es muy importante cuidarse a sí mismo y no solo a la persona con demencia, teniendo en cuenta que la salud y el bienestar del cuidador es muy importante, ya que la persona que está responsable, ¿sí?, del cuidado del paciente, y si no estamos en las capacidades, condiciones, pues se nos va a dificultar muchísimo más la atención y brindarle los cuidados al mismo. Bueno, esta información ya como entrando en contexto para saber qué era la demencia, ahora continuaremos con el siguiente módulo. Entonces, en el módulo 2 hablaremos cómo cuidar a un paciente con Alzheimer, ¿sí? Es importante también resaltar, pues, que es una enfermedad progresiva que afecta a la pérdida de memoria, y es también importante, pues, reconocer que afecta parte de la funcionalidad del paciente, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante este módulo? Es de vital importancia, pues, que tanto la persona que vaya a cuidar al paciente como al paciente afronten como un reto, ¿sí? Debido a que, pues, es un viaje en el que van a estar tanto el cuidador como el paciente, como lo decía ahorita. ¿Por qué? Porque va a afectar la vida cotidiana tanto del paciente como de su cuidador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el comportamiento del paciente, pues, va a variar y depende, pues, a la etapa en la que se encuentre, ¿sí? También se puede de uno de tal manera ver afectada la comunicación, ¿sí? Debido a que un paciente con Alzheimer tiende a ser muy repetitivo, pues, en lo que dice, ¿sí? También la toma de decisiones le suele ser muy difícil, ¿sí?, con el pasar del tiempo. Entonces, como le venían comentando, la toma de decisiones puede resultar muy difícil para una persona que tenga Alzheimer. ¿Por qué? Porque si comparamos cuando el paciente está iniciando con el Alzheimer, pues, pongamos un ejemplo, que el paciente está orientado en persona, es un paciente que sí o sí debemos de incluirlos en la toma de decisiones, porque es de vital importancia también tenerlos en cuenta como personas. ¿Por qué? Porque es su calidad de vida. Pero también hay que tener en cuenta, valga la redundancia, que nosotros como familiares o cuidadores debemos también tener presente, bueno, como les venía comentando. También otra parte muy importante es compartir las responsabilidades de un paciente que tenga Alzheimer, ¿sí? ¿Por qué? No sé si han escuchado el síndrome del cuidador quemado, ¿sí? Es de vital importante resaltarlo aquí. ¿Por qué? Porque una persona que sea cuidador de un paciente 24 horas, pues, va a generar ¿qué? Tanto estrés físico como estrés mental, porque debido a la recarga de responsabilidades, pues, que tiene con el paciente. Listo. Entonces, en la tercera etapa del módulo, tenemos un título que yo titulé, valga la redundancia, un viaje en compañía. ¿Qué debemos aprender? Primero que todo, los que yo le venía comentando ahorita anteriormente, el primer ítem que tengo es cómo pueden cambiar sus responsabilidades a través del tiempo, ¿sí? Debemos de tener presente que a medida de que la enfermedad vaya avanzando, las personas tendrán más dificultades. ¿Para qué? Para realizar sus actividades de la vida cotidiana. Eso lo decía una persona ahorita, que, pues, un paciente depende siempre de un tercero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se le va a dificultar lo que son realizar las actividades cotidianas, de pronto salir a la calle e ir a la tienda, de pronto interactuar, ¿sí? Entonces, debemos de brindar siempre un acompañamiento. El segundo dice, cómo mantener la conexión con las personas a las que cuidan. Entonces, es importante que
tanto la persona como el cuidador mantengan una buena conexión. Cuando digo una buena conexión, es que la persona que esté cuidando al paciente maneje empatía. La empatía es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es ponernos en los zapatos de ese paciente, ¿sí? Hablarle con cariño, con amor, de uno de tal manera, tener paciencia. ¿Para qué? Para que la comunicación fluya cuando estamos, cuando nos queremos comunicar con el paciente. ¿Cómo planear actividades agradables y de relajación? Es importante que el paciente no mantenga la mente sedentaria. ¿Por qué? Porque sería, me van a perdonar la palabra, sería darle más cabida a la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Estimular la mente, las actividades didácticas, juegos de mesa, sopas de letras, crucigramas, y eso ayuda tanto al cuidador como al paciente para no caer en la rutina. Entonces, ¿cómo implicar a otras personas? Es de vital importancia y yo siempre lo recalco cuando voy a los domicilios, que si vivimos en una cuadra, eh, siempre solemos decir, ay, es que ese paciente está loco, ay, es que ese paciente no sabe nada. No, debemos de informarnos y de uno de tal manera comunicarle a las personas de nuestro alrededor qué está padeciendo esa persona. ¿Para qué? Pues para evitar esos malos comentarios que de uno de tal manera pueden ser un poco pues despectivos para nosotros, ¿sí? Listo. ¿Cómo planear el futuro? De uno de tal manera es de vital importancia, como yo lo venía comentando ahorita, un paciente que de uno de tal manera esté orientado en persona, hay que preguntarle, ¿sí? Hay que preguntarle cómo te sientes, qué quieres hacer, qué te gusta, ¿sí? Y cuando digo planear el futuro, es para que cuando ya ese paciente no pueda tomar las decisiones por sí solo, nosotros tengamos en cuenta todo lo que ese paciente, cuando estaba de pronto que podía comunicarse y estar consciente, lo tengamos en cuenta más adelante, ¿sí? Y la otra sería cómo implicar a otras personas en el cuidado. Es de vital importancia que la persona, que una sola persona no cuide a un adulto mayor o a una persona con demencia 24/7. ¿Por qué? Porque esto demanda una gran afectación, por decirlo así, tanto física como mental, como ahorita lo venía comentando, ¿sí? Listo. ¿Cómo mejorar la comunicación con una persona que tengan Alzheimer? En ocasiones el cuidador se puede sentir de pronto triste, frustrado, por no saber cómo comunicarse con un paciente, ¿sí? Pero lo importante es que se le hable al paciente con un abrazo, sintiéndolo, que él se sienta, perdón, seguro de sí mismo, ¿sí? Hacer una buena acción hacia él, que él también entienda que nosotros de uno de tal manera estamos en la misma posición que él, ¿sí? Como yo les venía comentando ahorita, la empatía es de vital importancia en este caso, ¿sí? Porque es que es ponerse en el lugar de ese paciente, ponernos a pensar, bueno, si yo estuviese ahí, me gustaría que me hablaran bien, me gustaría que me trataran bien, que uno de tal manera me entendiera, ¿sí? Entonces, es eso. Listo. Apoyo a la toma de decisiones. Las personas con demencia se deben apoyar en la toma de sus propias decisiones. Como todo el mundo, las personas con demencia tienen derecho a participar en todas sus decisiones que afectan a su vida y su bienestar. Es de vital importancia siempre preguntarle al paciente qué quieres. Así él tome una decisión, pueda que sea la más adecuada, pueda que no sea la más adecuada, hay que sí o sí preguntarles. ¿Pero qué? Nosotros, como somos los familiares y somos los que verdaderamente sabemos qué es la calidad de vida para el paciente, de uno de tal manera, como lo decía una personita ahorita, eh, hay que brindarle calidad de vida a ese paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya va a depender de un tercero, porque va a olvidar hacer sus actividades diarias, de pronto la toma de medicamentos. Suele pasar que muchas veces el paciente, no me quiero tomar ese medicamento, entonces como él dice que no se lo quiere tomar, pues no se lo vamos a dar. No, así no debe ser porque nosotros sabemos de que de uno de tal manera él no está, digamos, en la capacidad para decidir si sí quiere tomar el medicamento o no quiere tomar el medicamento. Y nosotros, ahí entra mucho la parte familiar, porque nosotros, como cuidadores y familiares, debemos de uno de tal manera buscar estrategias para que ese paciente mantenga una calidad de vida estable.
que sí. ¿Cómo implicar a otras personas en el cuidado? Es de vital importancia que las familias, amigos y tipos de ayuda se puedan necesitar y se puedan brindar de manera eficaz. La persona, la cuidadora, también debe descansar. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien tanto física como mentalmente, ¿cómo vamos a asistir a un paciente? ¿Cómo lo vamos a ayudar en la toma de decisiones? ¿Cómo lo vamos a ayudar en las actividades básicas? ¿Sí? Entonces, más que cuidarlos a ellos, hay que cuidar a nosotros para poder brindar una mejor calidad de vida a ellos. ¿Por qué? Porque ellos dependen 100% de nosotros.